Hace como 6 semanas atrás, el Señor nos desafió a trabajar algunas cuestiones particulares en nuestra vida, en nuestros corazones y seguramente que en otras áreas también. Y lo hizo a través de la historia, podemos decir así, porque nos llevó a ver que nuestra vida aquí en la tierra atraviesa un proceso que bien podría compararse con el proceso del pueblo de Israel saliendo de Egipto y entrando a la tierra prometida. Así que ya hace 6 semanas que venimos hablando de ese tema y dijimos que la historia muestra que el pueblo de Israel tuvo por lo menos unas 12 paradas, atravesaron por 12 desiertos, 12 jornadas, como también lo llama alguna versión de la Biblia por ahí. Y en cada una de esas jornadas, cada uno de esos desiertos, Dios trabajó en ellos algo particular, algo específico, ¿sí? Y los primeros domingos hablamos acerca de las pruebas, porque cada una de las paradas aparentemente era una tremenda prueba para el pueblo de Israel y que obviamente bien comparable a algunas de las situaciones que nosotros solemos vivir a diario, ¿no? Por eso es que la idea es estos domingos no solamente repasar la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel, lo que menos nos interesa aquí es repasar historia. Esto no es un lugar donde se estudia historia, pero sí la misma Biblia nos enseña que lo que está escrito ahí, dentro de la historia, está puesto justamente para que nosotros podamos aprender a vivir de una manera diferente. Desde el primer domingo que venimos repitiendo constantemente de que en la mayoría de los casos el pueblo de Israel no pasó la prueba. Y creo que justamente el Señor nos permite en este tiempo releer, reestudiar esas historias para que nosotros sí las pasemos. Esta semana que comienza a partir de hoy, vamos a estar estudiando un nuevo desierto que es el desierto de Sin, S-I-N, Sin. Y digo vamos a estar estudiando toda la semana porque la mayoría de ustedes ya saben que cada día en nuestro Facebook pegamos un devocional que tiene que ver con este desierto para ir trabajando esa característica particular. Y a diferencia del desierto del domingo pasado, ¿se acuerdan que el domingo pasado cuando me paré aquí les dije que estaba muy preocupado porque había una sola frase del desierto y no sabía de qué iba a predicar? Bueno, a diferencia de ese desierto, el desierto que tenemos que ver hoy tiene pero abundancia de detalles. La verdad que cuando empecé a leer esta semana me pasó lo mismo que la semana pasada. Porque cuando leí la historia la semana pasada dije, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿De qué hablo? Esta semana me paré frente al desierto de esta semana y digo, ¿de qué me disfrazo? ¿De qué hablo? Porque hay tanto para hablar. El desierto de Sin es increíble. La cantidad de cosas, o sea, no el desierto, sino la historia del desierto de Sin, ¿se entiende, no? Si quieren pueden ir buscando en sus Biblias el capítulo 16 del libro de Éxodo. Capítulo 16 del libro de Éxodo. Y la verdad que vale la pena que después en su casa se detengan a estudiar versículo por versículo, tratando de sacar una enseñanza para ustedes. Miren, inclusive les aconsejo, si tienen o si pueden conseguirse una Biblia que tenga un lenguaje fácil, ¿sí? Tipo la traducción del lenguaje actual, o Nueva Traducción Viviente, o Dios habla hoy, alguna de esas que tiene palabras fáciles de entender. Traten de leerla en alguna versión de esas. Y obviamente si son de usar internet, bueno, ahí pueden encontrar esas versiones y usarlas, ¿sí? Pero con este fin, no solamente con el fin de enterarse de lo que pasó en ese desierto, sino poder sacarle el jugo a cada uno de esos versículos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero yo estoy seguro que no vamos a terminar. Es decir, todas las lecciones que se pudiesen sacar de este desierto no las vamos a poder ver esta noche.
Lo que sí vamos a hacer es tratar de avanzar versículo por versículo o párrafo por párrafo, sacando algunas ideas generales, algunas cosas que me parecen importantes considerar para nosotros hoy. Así que, ¿están ahí? Capítulo 16 de Éxodo. ¿Sí? Bien. Si ven cerca de ustedes a alguien que no tenga Biblia, por favor compartan. Y como siempre les digo, no solamente Biblia en mano, sino alguna virome, un lápiz, algo para marcar, porque la Biblia es un manual de estudio, está para escribir, así que marquen, escriban, subrayen aquellas cosas que les llaman la atención. Y el capítulo 16 entonces de Éxodo comienza diciendo que toda la comunidad israelita partió de Elim. Ese fue el desierto de la semana pasada. Y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Cuando leí ese primer versículo, ya enseguida me tuve que detener. Obviamente yo tenía abierta delante de mí no solamente la historia en Éxodo 16, sino también en Números 33. ¿Sí? Es la misma historia, pero con un relato mucho más acotado. Y en Números 33, justo donde yo tenía abierta mi Biblia, decía que salieron del Mar Rojo. Así que ahí nomás se me prendió una lucecita roja sobre la palabrita salir. ¿Por qué? Porque salir es una palabra siempre bienaventurada, porque el salir es dejar lo que pasé, es dejar lo que viví, ¿sí? Y ellos venían de prueba en prueba, venían de una prueba muy difícil que habían vivido en el desierto de Mara, ¿se acuerdan? Si alguien no estuvo o no se acuerda, fíjense los videos en nuestro canal de YouTube y pueden repasar cada uno de estos mensajes. Pero ellos venían de una situación complicada y ahora poder decir que salimos es la oportunidad de entrar en una nueva historia de vida. ¿No? El salir siempre significa poder superar una situación, ¿sí? El salir tiene que ver con que vamos a entrar a una nueva tierra, pero claro, cuando se trata de que Dios nos hace salir, significa que vamos a entrar en otro momento donde hay que estar igualmente atentos, porque Dios también nos va a enseñar algo en el nuevo tiempo al que vamos a entrar, ¿sí? Y quise resaltar esto de salir porque ellos nunca salían por su cuenta, ellos nunca salían porque se les ocurría. El domingo pasado terminamos diciendo que ellos estuvieron en Elim más o menos unas 3 semanas, ¿sí? Y no es que un día dijeron, bueno, nos aburrimos del oasis. ¿Se acuerdan que ese fue probablemente el mejor lugar donde hayan estado en los 40 años que estuvieron en el desierto? Porque fue el único lugar que tenía esas características de tantas palmeras y de tantas fuentes de agua. Estaban bárbaros ahí, así que si hubiese sido por ello, probablemente no se hubiesen querido ir. ¿Pero por qué salieron? Porque Dios un día dijo, vamos, y se movieron. Y aquí tenemos una primera lección para nosotros. La necesidad de movernos cuando Dios lo ordena. La necesidad de movernos cuando Dios dice, ya está, es suficiente este tiempo. Necesitas pasar a un próximo tiempo. Hay que crecer, hay que madurar, hay que seguir. Esa es la idea, ¿sí? Versículo 2 dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre. Y ahí nos encontramos con un verbo desagradable, que es el verbo murmurar, ¿no? Y vemos que la murmuración de ellos era una murmuración que tenía que ver con la comida. Ellos no creían que Dios podía llegar a proveerles el alimento que necesitaban para seguir existiendo ahí en medio del desierto. Claro, cuando yo me detuve sobre ese versículo, hice algo que les sugiero que hagan ustedes también: dejar que la imaginación les establezca esta diferencia, la diferencia entre el desierto y una ciudad, ¿no? Cuando uno está en la ciudad y tiene todo a la mano, es fácil, ¿no? Es decir, qué sé yo, son las 10 de la noche, son las 11 de la noche y te falta algo que vas a cocinar. No te haces problema porque salís y seguro que hay algún almacén abierto, algún kiosco, algo, ¿no es cierto? Uno sale, vas, compras, vuelve, ni lo pensás, no se te complica la vida, Y si no, a lo sumo, bueno, lo dejás para mañana a primera hora, a la mañana salís
salís, tenés un banco, tenés un hospital, tenés lo que necesites, lo tenés a la mano. Pero qué diferente que es cuando estamos en medio del desierto, ¿no? Cuando no hay nada. Es decir, es muy fácil confiar en Dios cuando vos sabés que inconscientemente, no quiero pensar que alguien actúa así deliberadamente, pero inconscientemente a veces nos pasa que, bueno, si Dios no me llega a dar lo que le estoy pidiendo, a lo sumo me doy una vueltita por el barrio y seguro que lo consigo, ¿no? Pero el desierto es difícil, o mejor dicho, en el desierto es imposible. En el desierto no hay nada. Y donde estaban ellos, literalmente, no había nada. El desierto de Sin se caracteriza por no tener nada. Nada. ¿Sí? Nada. Entonces es como que uno se expone en esa situación, ¿no? Porque de pronto cuando tenemos a la mano lo que necesitamos, no nos preocupamos tanto, pero cuando ya nos queda lejos lo que necesitamos, o cuando no lo vemos, empezamos a preocuparnos, como el pueblo de Israel. Por eso es que Jesús decía, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que se van a vestir. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús decía eso? Mateo capítulo, ¿cuánto? 6, ¿sí? Versículo 33. No se preocupen. Busquen primeramente el reino de Dios y Dios se encarga de añadir lo que ustedes necesiten. Claro, Jesús se lo dijo unos cuantos cientos de años después de esta experiencia del desierto de Sin, porque evidentemente la gente que vivió en la época de Jesús tenía la misma problemática que el pueblo de Israel que anduvo por el desierto. Y me parece que nosotros seguimos con la misma problemática todavía hoy, ¿no? Que nos preocupamos cuando no tenemos a la mano lo que necesitamos. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Entonces, frente a la murmuración, Dios empieza a hablar. Y lo primero que me anoté en mis apuntes es esa frase, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Y lo resalté en mi Biblia, porque si de algún lugar puede llegar a venir respuesta a cualquier necesidad que tengamos, es únicamente de Dios. ¿Sí? Por eso resalté la palabra yo, no de otro lado. Y es ahí cuando empezamos a entender o a recordar, porque probablemente lo sabíamos, ¿no? Que Dios nos lleva a propósito al desierto para que estemos sin nada alrededor y nos demos cuenta que aunque no haya nada, Él siempre tiene la posibilidad de darnos lo que necesitemos. También lo puede hacer en la ciudad, pero como dije recién, en la ciudad es difícil, ¿no? Que nos demos cuenta de eso. En cambio, en el desierto no nos queda otra. Lo segundo que anoté después de ese versículo es, les haré llover. Y para mí esa palabra me dio la impresión de algo abundante. O sea, no es que solamente les voy a dar algo para que se entretengan, sino que algo que va a ser realmente abundante. Y en unos minutos les voy a mostrar por qué digo que fue abundante. ¿Sí? Así que, ¿por qué Dios permitió que ellos llegaran a ese punto de angustia? Dios mismo lo contesta esa pregunta, porque Él dice, los voy a poner a prueba. ¿Sí? Así que Dios sigue con las pruebas. ¿Sí? Dios sigue con las pruebas. Hace un par de domingos atrás hablamos de las pruebas sorpresa. Esta no sé si era sorpresa o no, pero por lo menos Moisés ya sabía que había prueba ese día, ¿no? Dios le dijo, los voy a poner a prueba. ¿Sí? Y no es que Dios esté lejos o no interesado en saciar nuestra necesidad. Es que Dios quiere ver, o mejor dicho, Dios quiere probar nuestra fe. Él ya sabe cómo vamos a reaccionar. Los que no sabemos somos nosotros. ¿Sí? Entonces veo que en este capítulo 16 hay dos grandes lecciones que Dios nos enseña. Les recuerdo que estamos yendo versículo por versículo, así que este mensaje de hoy no tiene punto 1, punto 2, punto 3. Estamos avanzando sobre el texto, ¿sí? Pero ya a esta altura yo me animé a escribir en mis apuntes que este mensaje tiene dos grandes cosas para enseñarnos. Y la primera de ellas es que esta es una lección de descanso. Porque Dios todo el tiempo les está mostrando esto. Descansen, esperen, paren. No se desesperen. ¿Sí? No se angustien. Esa es la primera lección. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él.
que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a esperar en Él, primera lección. Y la segunda lección es una lección de soberanía divina. Una lección donde aprendemos que Dios realmente está en control de todo y que no hay ni un solo detalle que a Él se le escape, nada. Él todo lo tiene previsto y lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos sobre el texto. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos? ¿Se acuerdan la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En un momento Él dice, ¿y el pan? ¿Cómo sigue? Bueno, supongo que ese murmullo quería decir que el pan de hoy, dánoslo, ¿no es cierto? Hoy, ¿sí? Jesús dijo, el pan que necesito, dámelo hoy. Él no pidió pan para mañana. Jesús mismo nos está enseñando con su ejemplo que nunca debemos desesperar por el día de mañana. Jesús sabía que había un pan prometido para ese día y Él solamente les enseñó a sus discípulos a orar así. Lo que está establecido para hoy, que venga. Listo, ya está. Mañana es otro día. Por eso es que Él mismo después enseñó, en ese pasaje donde habla de buscar primeramente el reino de Dios, que cada día ya tiene su propio afán, su propio mal, su propia preocupación. ¿Para qué agregarle la preocupación de mañana? No me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes están preocupados por mañana? Y algunos por pasado. Y algunos ya por el mes que viene, ¿no? Y díganme si no es insoportable la carga muchas veces. ¿Sí? O sea, cada día tiene su propia preocupación y la palabra enseña esto. ¿Para qué agregarle encima la preocupación de mañana? Así que aquí va a comenzar ahora una prueba de parte de Dios para su pueblo que tiene que ver con confiar hoy y no preocuparse por mañana. ¿Sí? Nosotros hoy nos caracterizamos por eso, ¿no? Queremos tener seguro el mañana, el pasado y si es posible la jubilación y después de la jubilación también, ¿no? Y ya estamos pensando en de qué vamos a vivir cuando nos jubilemos. Y le enseñamos eso a nuestros hijos, ¿no? Que piensen de qué van a vivir el día que se jubilen y todavía ni siquiera empezaron a trabajar. Pero ya está metido dentro nuestro y la lección de Dios es totalmente diferente. La lección de Dios es aprendan a confiar hoy. Dependan hoy. Entonces Dios le está diciendo, yo los voy a probar a ver si andan en mi ley o no. Y eso me llamó la atención porque, estamos en el desierto de Sin, todavía no llegaron al monte Sinaí, Dios todavía no le dio los 10 mandamientos. Entonces, ¿de qué ley está hablando Dios cuando le dice eso a Moisés? Y entonces, si ustedes quieren tomarse después el trabajito, repasen lo que Dios habló con su pueblo en los últimos 15, 20, 30 días. Hacía más o menos unos 30 días que habían salido de Egipto. Y se van a dar cuenta que lo único que Dios le fue diciendo todo el tiempo es: descansen, confíen, esperen. Ahora, al leer esto, nos damos cuenta de que eso era ley, de que ese era mandamiento. Es más, dentro de unos días Dios le va a dar a Moisés los 10 mandamientos y uno de los 10 mandamientos tenía que ver con descansar. ¿Se acuerdan? El 7º día. Entonces Dios ahí incluye ese mandamiento, pero hasta ahora solamente Dios le había dicho eso: descansen, tranquilos, esperen. Así que la prueba que viene ahora, que ellos tienen que atravesar con respecto al hambre, es una prueba simplemente para comprobar si ellos hasta ahora aprendieron la única ley que Dios les enseñó: descansar. Imagínense, los judíos recibieron los 10 mandamientos luego, y más adelante ellos mismos fueron agregando otros mandamientos de parte de Dios y terminaron siendo más de 600, casi 700 mandamientos. Imagínense intentar memorizarlos todos cuando todavía ni siquiera podían aprender el primero. Y es como que así somos nosotros, ¿no? Como que queremos seguir avanzando en la vida y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y la primera lección que tenía que haber aprendido, que es la de confiar en Dios, todavía no la aprendí. Todo el propósito de Dios es llevarlos a depender de Él, con una confianza de niños. Por eso Jesús enseñó que el reino de los cielos es ¿de quién? De los niños, ¿sí? Versículo 5, ahí aparece ahora el mandamiento. Dice: pero en el 6º día
prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros, ¿sí? Así que fíjense cómo Moisés ahora se presenta delante del pueblo y los pone a prueba, porque es como que en medio de esas líneas leemos esto, ¿no? Como que el hombre dice: moriremos de hambre, moriremos de hambre. Y Dios dice: no, yo tengo todo previsto, no se van a morir nada. Y cuando pasé por este versículo, me puse a pensar en la cantidad de veces, a veces inclusive dentro de un solo de nuestros días, donde nos encontramos con este desafío de Dios, ¿no? Donde la gente dice tal cosa y Dios dice otra. Vas al médico y el médico dice: mira, no, esto no se puede curar, esto es incurable, vas a tener que aprender a vivir con esto. Y Dios te dice en su palabra: yo ya pagué por esa enfermedad, si querés puedes ser libre. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Vieron que seguimos con el mismo problema que aquella gente de la antigüedad, ¿no? ¿A quién le creemos? Si a la gente que todo el tiempo se está quejando y murmurando como los de Israel, los que parece que ya están embebidos de negatividad, o le creemos a Dios que nunca perdió el control de nada. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creen ustedes? Están medio calladitos hoy otra vez para mi gusto, así que necesito que me despierten, ¿sí? Hoy fue un día largo para mí. Ayúdenme. ¿A quién le creemos? Le tiene que ser más fuerte para que me despierten. ¿A quién le creemos? Muy bien, ahí está, ahora sí, me gusta eso. Sí, para que de paso se despierten ustedes también. La palabra nos confronta para que veamos nuestra realidad y nos demos cuenta que nosotros mismos caemos bajo el mismo temor que tenían ellos. Quizá a muchos aquí, lamentablemente, quizá a muchos aquí le ha pasado de tener que ir al médico y en un momento se encontraron con una mala noticia. O a lo mejor les pasó con un familiar cercano, ¿no es cierto? Entonces viene la duda: ¿a quién le creo? ¿Lo que dice la gente o lo que dice Dios? Versículo 8. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Miren algo interesante allí. A ver cuántos de ustedes se dieron cuenta de esto. Si se dieron cuenta, me levantan la mano, pero no me verseen. ¿Se dieron cuenta que Dios nunca habló de darles carne? ¿Cuántos se dieron cuenta que Dios nunca prometió carne? ¿Sí se habían dado cuenta? Qué bien, los felicito. Pero Dios no le prometió carne. ¿Quién le prometió carne? Moisés. Por eso dice: añadió Moisés: Dios les dará carne esta misma tarde. Lo interesante es que Dios después le da carne. Entonces yo me puse en la posición de Moisés, frente a un pueblo desesperado, pero al mismo tiempo él queriendo hacer toda la voluntad de Dios, queriendo servirle con toda pasión. ¿Nunca te pasó que querés servir al Señor con toda tu pasión y decís algo fuera de lugar, algo que Dios no dijo? En esta ocasión Moisés dijo algo que Dios no había dicho, pero Dios respaldó lo que Moisés dijo, aunque era una equivocación. Y les dio carne, para que tengan, para que vean que en realidad yo puedo hacer lo que digo, y aún lo que no digo, también lo puedo hacer. Lo que prometo y lo que no prometo, también lo puedo hacer. Ese es el Dios Todopoderoso con el que nos confronta este pasaje, ¿no es cierto? Versículo 9. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Claro, y aquí está la razón de por qué murmuraban. La razón de por qué murmuraban es porque estaban lejos del Señor.
Nadie que esté cerca del Señor murmura. Nadie que esté cerca de sus bendiciones puede murmurar. Murmura solamente el que está lejos. Ya sé que estoy descubriendo algunos, ¿no? Así que cuando escuches a alguien que anda murmurando, ya sabes que ese está lejos del Señor. No te conviene estar con él. O en todo caso decirle, che, acerquémonos junto al Señor, porque ya estamos empezando a decir cosas que solamente se dicen cuando uno está lejos del Señor. El que está cerca del Señor le exalta, le adora, ¿sí? No para de hablar bien de Él. ¿Por qué? Porque está ahí en contacto con las bendiciones que se le caen a Dios. ¿Quién es el que murmura? El que está lejos. Entonces, en algún momento te encontraste murmurando, ya sea contra Dios, ya sea contra tus líderes, ya sea contra el gobierno, contra quien sea. Si estás murmurando, es porque estás demasiado lejos de lo que Dios está haciendo. Estás demasiado lejos del foco donde Dios está trabajando. No estás en contacto con sus bendiciones. No estás en contacto con sus riquezas. Necesitas acercarte un poco. Por eso Moisés le dijo a Aarón, tráete al pueblo más cerca. Necesito que vean esto de cerca, ¿no? Versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La nube estaba ahí. ¿Se acuerdan que la nube se posó sobre ellos cuando apenas salieron de Egipto, no? Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Lo mencionamos en algún mensaje hace como 2 domingos atrás, ¿no? La nube estuvo ahí, 40 años estuvo sobre su cabeza. Ellos eran hombres que conocían el desierto. Sabían perfectamente que una nube no se queda 40 años en el desierto. Sabían perfectamente que en la noche en el desierto no hay una columna de fuego que te alumbre y que te caliente. Ellos sabían perfectamente, pero ¿qué había pasado? Que al tener la nube tanto tiempo encima de su cabeza se acostumbraron. Se acostumbraron. Entonces fíjense lo que dice el pasaje. Dice que se apareció la gloria de Jehová en la nube. Pero si la nube ya era gloria. La nube ya era gloria, pero ellos se acostumbraron a la gloria. Entonces yo pensaba en esto, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que estamos viviendo cada día una bendición de Dios, pero como que nos acostumbramos a la bendición? Y aunque tenemos la presencia de Dios en medio de cada una de esas bendiciones, necesitamos que Dios haga algo extra, ¿no? Dios tuvo que hacer algo extra ese día para que ellos se den cuenta que Él seguía estando ahí. Por eso dice que la gloria se manifestó en la nube. No entiendo bien cómo habrá sido eso, ¿no? Pero no sé, quizás fue una doble porción de gloria. La nube a lo mejor se hizo más grande. No sé, qué sé yo. Uno puede entrar a imaginarse cosas. Pero ¿no les pasó a ustedes alguna vez que estando en medio del cerco de Dios, Dios tiene que tocarlos un poquitito para que se den cuenta que están dentro del cerco de Dios? ¿No les pasó que, no sé, no quiero poner ningún ejemplo de esos catastróficos que a veces son lamentables, ¿no? Pero como que a veces venimos desayunando, almorzando, cenando, desayunando, almorzando, cenando, y merendando también, ¿no? Y de pronto un día nos falta el almuerzo. Y ese día como que nos escandalizamos, ¿no? Como que Dios tiene que jugar como nosotros como papás a veces jugamos con nuestros nenes, ¿no? Sacarnos el plato para que reaccionemos y nos demos cuenta que en realidad esa mañana desayunamos, el día anterior también y el anterior también, y así cada día siempre estuvimos bajo la cobertura de Dios, pero no podemos darnos el lujo de olvidarnos de eso. Por eso es que muchas veces Dios tiene que presentarse aún en medio de tus bendiciones para tocarte de manera especial y hacerte ver que Él sigue estando ahí. Por eso es que a veces Él permite quizá alguna enfermedad, quizá, no sé, un accidente, quizá algo que no te lo esperabas, algo desagradable, pero para que simplemente vuelvas a reconocer, Dios estuvo ahí. Menos mal que Dios estuvo ahí, ¿no? ¿No les pasó a veces de decir, íbamos por la calle y de pronto pasó un auto, ¿sí? Y no sé, yo sentí como que un ángel me tiró para atrás, gracias al Señor que en ese momento estuvo ahí. Pero ¿y si no oraste en la mañana pidiendo al Señor que esté? ¿Cuántas veces, díganme, cuántas veces salimos a la mañana después de haber orado y de haberle pedido a Dios, Señor, está con nosotros, y nos fuimos sin darnos cuenta de que Él está con nosotros? Por eso tantas veces terminamos el día sin agradecerle a Él porque estuvo con nosotros. Entonces de vez en cuando Él hace que pase por delante tuyo un camión, ¿sí? Te despeine un poco y vos te asustes y oh, menos mal que el Señor estuvo conmigo. Y esa noche, con seguridad que le vas a dar gracias a Dios, ¿no?
¿Les pasó o no les pasó? ¿O solamente me pasa a mí? Nunca debemos dejar de agradecer por la presencia de Dios. A veces no la sentimos tan fuerte, pero probablemente porque simplemente no hace falta. No hace falta. Versículo 11. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones, ¿sí? Como diciendo, ya escuché, no hace falta que me cuentes, Moisés. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne. Ahora Dios, ¿se acuerdan que fue Moisés el bocón que dijo lo de la carne? Entonces ahora Dios dijo: pues, quédate tranquilo, yo te voy a apoyar. Se te escapó esa. Pero está bien, te entiendo. Y decirle que a la tarde van a tener la carne, como vos le prometiste. Y que mañana por la mañana se van a hartar de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Miren el carácter de Dios aquí, ¿no? Ellos murmuraban y él en vez de contestar, no sé, si yo fuese Dios, yo le digo: Moisés, correte un cachito. Y le mando un bombazo, ¿no? Acaban de salir de un desierto espectacular. Se quejaron, hacía 15 días se habían quejado, porque el agua era amarga. Ahí nomás Dios hizo un milagro. Le dijo a Moisés: tira un arbusto al agua y se va a convertir en agua dulce. Lo vieron, probablemente lo probaron. Dijimos que no sabíamos si era así o no, porque el texto no lo dice. Pero salieron de ahí y fueron a un lugar donde había agua en abundancia, sombra, una cosa increíble, y ahora vuelven a murmurar a solo horas de haber salido de ese lugar. Pero por eso yo no soy Dios, ni vos. Y Dios hay uno solo. Porque frente a tanta murmuración, Dios dice: decirle que ahí sale el envío. Ya salió el camión para allá. A la tarde comen carne y mañana a la mañana se van a sorprender. Claro, nadie sabía lo que iba a pasar a la mañana siguiente. Ahora lo vamos a ver. Y venida la tarde, versículo 13, ahí viene el cumplimiento. Subieron codornices que cubrieron el campamento. Acuérdense que la carne no estaba prometida, ¿sí? Pero aquí ahora Dios dice: yo te voy a respaldar, Moisés. Y aparecieron las codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? En hebreo, el ¿qué es esto? Se dice maná. Por eso quedó ese nombre, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Dios les da para comer. Miren, esto de las aves, lo de las codornices, es bastante extraño. Algunos dicen, y puede ser que haya sucedido así, de todas formas es un milagro, que puede haber sido una bandada de codornices que venían migrando del sur al norte. ¿Sí? Cambio de época, cambio de estación. Y las codornices tienen una característica que hasta el día de hoy todavía se puede ver ahí, que de pronto vienen volando y se cansan tanto, se agotan tanto, que bajan todas juntas, ¿sí? A tal punto de que se pueden ver montañas de codornices, se paran una encima de la otra de tan cansadas que están. Y de tan cansadas que están, vienen los beduinos, los que viven ahí en el desierto, y las pueden cazar con facilidad, ¿sí? Así que bien pudo haber pasado eso. Ahora, qué puntería para que justo paren al lado del campamento de Israel. Ahí está el milagro. Ahí está el milagro. Así que yo no sé si las codornices iban por otro lado y Dios le pegó un chiflido, dijo: Moisés prometió algo y él es un hombre a quien yo amo mucho, así que vénganse para este lado. Y justo cayeron ahí, no sé, no importa. El tema es que Dios es fiel y Dios cumplió. Dios dijo: lo voy a hacer, y lo hizo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es Dios. Así es Dios. Así es Dios. Y Él lo que prometió lo hace. Versículo 16. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros, dicen algunas Biblias, en otras Biblias dice 2 kilos, en otras Biblias dice un gomer, es toda la misma medida, Así que quédense con esto, 2 litros, 2 kilos, es lo mismo. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero lo interesante allí es que Dios le dijo: recojan para cada día. No dijo recojan con anticipación. No dijo recojan para toda la semana. Dijo cada uno recoja para el día. Para cada día 2 kilos por persona. ¿Sí? 2 kilos por persona para aquellos que andan
siempre sabiendo cuánto deberían comer. Dios dijo en este texto, atención Susana, ¿sí?, para tus recetas, ¿sí?, 2 kilos, dijo Dios, que es suficiente para cada día de nosotros. ¿Ya está? ¿Vieron que Dios hasta tiene recetas de cocina en la Biblia? O por lo menos te dice cuánto deberías comer, ¿no es cierto? 2 kilos, entendió Dios que era suficiente por cada persona, por cada día. Versículo 18. Pero cuando lo midieron por litros, por kilos, por gomer, no importa, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de eso para mañana. ¿Sí? Dios dijo: ninguno deje nada para mañana. No dejen nada para mañana. Versículo 20. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. A ver, aquí el texto dice y repite: no guarden nada para mañana. Y entiendo perfectamente, y espero que ustedes también lo entiendan así, que no es un mensaje anti-ahorro. Dios no dice que no ahorremos. Lo que la Biblia enseña es que si Dios te dice no guardes, no debes guardar. Y si Dios dice guardar, tenés que guardar. El ahorro no es malo, el ahorro no es bueno, depende de lo que Dios diga. Si Dios dijo no guardes y vos ahorrás, estás pecando. ¿Me entienden? Y si Dios dijo guarden y vos no guardás, estás pecando también. O sea, todo depende de lo que Dios te haya dicho. ¿Sí? Quiero aclarar esto porque de pronto siempre enfatizamos el ahorro y está bien que lo hagamos. Pero hay momentos, hay oportunidades en que Dios dice no guardes, no ahorres. Y si en ese momento ahorramos, aunque nos parezca bien, estamos pecando, porque estamos en contra de la palabra de Dios. Estos guardaron para el día siguiente y lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Me acordaba que hace unos años atrás, no tantos, en Ecuador iban a dolarizar la moneda. Así que el gobierno anunció en Ecuador que se venía un cambio de su plata en ese momento a dólar. Y el pueblo no le gustó nada. Los ecuatorianos no quisieron saber de nada. Así que muchos de ellos, no sé cuántos porque no tengo la cifra, pero sé que muchos de ellos dijeron no vamos a cambiar nuestro dinero por dólar. Al contrario, vamos a meter nuestro dinero en el banco. De la noche a la mañana y después del tiempo esperado, el gobierno canceló todas las cuentas y los ecuatorianos se quedaron con toda la platita ahí guardadita y nunca más la pudieron sacar. Después del tiempo de dictadura militar en Brasil, asumió un presidente, quizá alguno más mayorcito de ustedes lo hayan escuchado, Collor de Mello, ¿sí? Y este señor Collor de Mello impulsó unos intereses tan altos para los inversores que la gente dejó de trabajar. Vendían sus casas o las alquilaban y compraban propiedades en la playa y todo el mundo se dedicaba a vivir de eso, de alquilar, de las vacaciones, del turismo. Y un día Collor de Mello se rayó y canceló todos los créditos, canceló todas las cuentas. Hubo brasileños que se suicidaron, otros que terminaron internados en psiquiátricos. ¿Por qué? Por confiarse en lo que habían guardado. Sí, ya sé que a algunos les hice acordar algo de historia argentina. Bueno, en realidad yo quise usar otros 2 países para no tener que hablar de nuestra historia. Pero por la risa de ustedes veo que les hice acordar del corralito. Perdón. Nos pasó como argentinos, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado la historia de alguien que guardaba su dinero debajo del colchón, ¿sí? Y el día que quiso ir a hacer algo con esa plata, no servía ni para colección, o solo para colección.
¿Quién no ha escuchado la historia de alguien que trabajó 15 años, 20 años, 30 años y cuando estaba casi a punto de jubilarse, un día en la empresa le hicieron una guerra, él se tiene que terminar yendo, renuncia, pierde toda su antigüedad y todo el dinero que podría llegar a tener en ese momento por lo que trabajó? Es decir, cada uno de estos ejemplos, los de afuera, los de adentro, todos tienen que ver con esa lección que el pueblo de Israel tuvo que aprender ese día. Si Dios te dice que guardes, guarda. Pero si Dios no te lo dice, no guardes. Porque aunque quieras ser un maestro de la economía, vas a estar pecando en contra de Dios. ¿Entiendes? Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Sí? Cada mañana, bien temprano hay que buscar a Dios. Bien temprano significa bien temprano en la vida. Las oportunidades pasan, se van, tenemos que aprovechar cuando estamos en tiempo de oportunidad. Versículo 22, quiero ir un poco más rápido para no aburrirlos. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, 2 gómeres o 4 litros o 4 kilos, ¿sí?, de maná para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Impresionante, porque ese día no pasó nada. Veo que la gente del lunes, no sé, digamos que cayó un lunes el maná, bueno, de lunes a sábado o de lunes a viernes juntaron para ese día. Lo que dejaban para el día siguiente se ponía feo. Pero el sábado tuvieron que juntar 2 porciones y el domingo unos cuantos se levantaron diciendo, seguro que debe tener una peste esto como ayer, como nos pasó ayer. Y no. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que guardes, entonces tenés que guardar. Dios sabe cuándo hay tiempo de vacas gordas y cuándo hay tiempo de vacas flacas. Entonces cuando viene el tiempo de vacas gordas, Dios te dice que guardes, guarda, porque Él sabe que al día siguiente es un día de vacas flacas. El día siguiente no habrá. O sea, andar bajo la soberanía de Dios es bárbaro. Es lo mejor que nos puede pasar. Es no errarle nunca. Es como, no sé, tener el dato del próximo momento en la bolsa y ganar siempre. Hoy es una cosa así. Dios les dijo ese día, ahora sí, guarden. Ese día, el mismo producto no se puso feo. Por eso la importancia de vivir confiando en Dios, de vivir comunicados con Él y de cada día preguntarle, Dios, ¿qué hago? Mañana cómo va a estar el día, mañana cómo va a estar el tiempo, mañana... ¿Sí? ¿Saben que este fin de semana teníamos que tener un congreso nosotros? El año pasado estuvimos con los hermanos de la Escuela de Familia organizando un congreso para toda la ciudad. No sé si está Norman por ahí o alguno de los chicos de la Escuela de Familia andan por ahí. La verdad es que trabajamos, sobre todo Norman se movió de una forma increíble. Había 2 globas ya dispuestas para ponerlas en el Parque Central. En una globa iban a haber alrededor de 60 stands con distintas instituciones que ya habían comprometido su participación. Y en la otra globa iba a haber una serie de conferencias entre el viernes y el sábado, especialmente preparadas para gente del gobierno y demás. Los 2 invitados, las 2 personas que iban a dar los talleres ya estaban invitadas y habían confirmado su presencia. No solamente eso, sino que la municipalidad ya había liberado los fondos para que se paguen los pasajes de esas personas. Ya otras instituciones habían liberado los fondos para alquilar las globas. Es decir, estaba todo listo, todo listo. Terminamos el año pasado con la fecha ya recontra masticada. No lo anunciamos a la iglesia porque no tenía mucho sentido hacerlo anticipadamente, pero ya era un hecho, lo habíamos hablado con todo el liderazgo, los líderes del grupo de crecimiento ya lo sabían, y íbamos a participar con todos los grupos allí. En el verano me llama Norman y me dice, no sabes qué pasó, y no sé qué hacer. Digo, ¿qué pasó? Yo estaba muy lejos acá, estábamos con mi familia en Misiones. El gobernador puso las elecciones este fin de semana. ¿Qué hace? Así que bueno, ahí nos vamos unos días, oramos y qué sé yo, dijimos, no, la verdad que lo mejor es que suspendamos porque este fin de semana no íbamos a tener a la gente que nosotros queríamos que esté escuchando las conferencias sobre todas las cosas.
Así que bueno, la verdad es que eso nos generó a todos un malestar importante, nos pusimos mal, dijimos, ¿cómo puede ser? Bueno, ya está, pero nos costaba tragarlo, ¿sí? Es decir, no sabíamos que el gobernador nos iba a poner las elecciones acá. Pensamos y dijimos en un momento, claro, Dios sí sabía, así que bueno, Él se habrá hecho cargo, qué sé yo, y nos quedamos con esa. Lo que nadie sabía de que el jueves iba a estallar el volcán, de que se iban a cerrar los aeropuertos, de que nadie entraba ni salía de la ciudad, de que toda la gente que nosotros teníamos pensado para que estén en los stands, Defensa Civil, Cruz Roja, el servicio de emergencia, ni siquiera estarían este fin de semana en la ciudad. ¿Quién lo sabía? Cuando yo caí en cuenta de esto, no pude hacer más que simplemente quedarme callado y decir, Dios, sos soberano. ¿Qué voy a decir? Él lo sabe todo. ¿Qué mejor que vivir dependiendo de lo que Él diga de su palabra? Versículo 23. Esto es lo que el Señor ordenado les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir, lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó, porque eso era algo guiado por Dios. Cuando Dios te guía, avanzá. Si Dios te dice pará, pará. Versículo 25. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, en aquel tiempo era sábado, hoy el séptimo lo tenemos como domingo, no importa eso ahora, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis leyes y mandamientos? ¿A qué ley se refería? A la de descansar. Si Dios les dijo, mañana no salgan, y ellos salieron igual, Dios dijo, pero ¿hasta cuándo? Si estoy diciendo que mañana descansen, mañana no va a haber nada, no busquen, mañana no hay, mañana para que descansen, para que se relajen. Entiendo que este mensaje también es para nosotros, porque nos cuesta descansar y estamos siempre afanados y afanados por lo que necesitamos. 29. Tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Así el pueblo reposó el séptimo día. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros, 2 kilos, un gomer, como sea, y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Acá viene otra impresionante. De lunes a viernes, ellos entendieron que el maná se pone feo si lo guardan para el otro día. El sexto día descubrieron que hay un tipo de maná, que Dios dice, este sí, va a aguantar hasta mañana. Pero que haya un maná que aguante más de 40 años. ¿Entendieron esta última parte? Dios les dijo a Moisés, ahora andad ahí al campamento y cuando caiga de nuevo el maná, agarrá 2 kilos y metelo dentro de un frasco. Eso va a quedar a la vista del pueblo todo el tiempo mientras estén peregrinando en el desierto. Pasaron 40 años y el maná estaba intacto. No se pudrió, no se agusanó. Llegaron a la tierra prometida, metieron el frasco dentro del arca, ¿sí? Y siguió pasando el tiempo, y siguió pasando el tiempo. Hoy me dio la curiosidad de averiguar cuándo es la última vez que se menciona el maná. La verdad que no lo pude descubrir. Lo que sí sé es que cuando Salomón pone el arca en el nuevo templo, ahí ya el maná no estaba. Parece que se perdió en el camino. Pero no importa. Lo que importa es que hubo un maná que duró más de 40 años. O sea, a ver, lo que Dios te da dura el tiempo que Dios quiere que dure. Y si Dios dice dura un día, dura un día. Si Dios dice dura 2, dura 2. Y si Dios dice dura 40 años, dura 40 años. Pero sigue todo dependiendo de lo que Dios diga. Es de lo que Dios diga. El mismo maná, el mismo producto, la misma tierra, la misma gente. Pero todo depende de lo que Dios diga. ¿No le da gana darle un aplauso al Señor? Es impresionante. Sí, Señor.
termino. Versículo 33. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija, pon en ella unos 2 litros, 2 kilos de maná, colócala después en la presencia del Señor. Bueno, y ahí estuvo conservada, ¿no? A nadie le tiene que quedar dudas de que Dios es soberano. Versículo 34. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¿Sí? 2 millones de personas en el desierto comiendo 40 años de la comida de Dios hasta que llegaron a tierra habitada. No me aguanté la tentación de hacer unos cálculos, unas cuentas al final de mis apuntes. ¿Me dejan que se los comparta y terminamos acá? Músicos, si quieren venir subiendo. Pero escuchen esto. Mi cuenta fue la siguiente. Si cada uno recogía un gomer por día, ¿sí? 2 millones de hebreos recogían 2 millones de gomer diarios. ¿Está bien? O sea, 730 millones de gomer al año. O sea, 29.200 millones de gomer en 40 años. Si un gomer representa 2 kilos, esto sería como algo así como 58.400 millones de kilos. Poco más de 64 millones de toneladas. No sé cuántos de ustedes están en contacto con una tonelada de algo. Entonces se me ocurrió poner un ejemplo que para todos creo que va a ser muy entendible. 64 millones de toneladas es algo así como 33 millones de autos medianos. 33 millones de autos medianos. Si en un edificio como este metiéramos 60 de esos autos medianos. Vine acá y probé con el mío, 60 estacionamientos me hice. No, mentira. Pero si en un edificio como este metiéramos 60 autos, necesitaríamos algo así como 537.000 edificios como este. Para eso necesitaríamos como 268.500 hectáreas. Para que se den idea de lo que son 268.500 hectáreas, son como 43 ciudades de Neuquén. 43 Neuquénes. Si ponemos una ciudad al lado de la otra y empezamos a recorrer en auto, ¿sí? Son algo así como 24 horas de viaje continuo, sin parar. 24 horas viajando sin parar, viendo por tu ventanilla hasta la altura de este techo, maná, 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 maná. Si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, ¿no será que puede hacer también con tus necesidades? Cuando Él quiera, como se le ocurra. Y aún aunque se te escape algo porque estás tan contento por la respuesta de Dios y te pasa como a Moisés que te mandás, Él dice: sí, está bien, eso también lo puedo hacer. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Por qué no te pones en pie ahí, levantás tu mano al cielo y solamente decís esto? Dios es soberano. Dios es soberano. A ver, alabarle con tu frase, decirle, si querés puedes decirle: Dios sos soberano, o si querés decirle: Dios sos un grande, o decirle: Dios sos un capo, Dios sos un genio, las palabras que vos quieras, pero la verdad es que Dios es impresionantemente grande. No hay nada que se le escape, no hay un solo detalle. Es imposible que Él se equivoque. Dios es grande, Dios es grande. Dios es grande. A ver, iglesia, díganlo más fuerte: Dios es grande, 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 Dios es grande. Él es tremendamente grande. Él es tremendamente grande. Él es tremendamente grande. Tremendamente grande.
sé por qué se nos ocurre a nosotros quejarnos delante de Dios. Al lado de semejante provisión de Dios. Ahora, a ver, no quiero seguir haciendo cuentas, pero esta tremenda cantidad de maná que le dije yo, y probablemente, no sé cuánto espacio ocupa en la mano de Dios, pero Dios dice, el profeta Isaías dice de Dios, que Él junta el polvo que producen las estrellas del universo entre 2 dedos. ¿Qué somos nosotros delante de Él? ¿Cómo se nos ocurre discutir con el Señor? ¿Cómo se nos ocurre murmurar? ¿Cómo se nos ocurre pensar que a Dios se le escapan algunos detalles? ¿Cómo se nos ocurre pensar que Dios nos perdió de vista? ¿Cómo se nos ocurre pensar que Dios nos olvidó? ¿Cómo se nos ocurre pensar que Dios no puede cubrir nuestras necesidades? Cierra tus ojos, por favor. Si necesitas arrepentirte por tu murmuración, por tu queja, hacelo ahora. Todos con los ojos cerrados. Si necesitas levantar tu mano al cielo y decirle: Señor, perdóname, porque la verdad, soy tan agrandado, soy tan orgulloso que me la creí, pero ahora no tengo nada que decir delante de tu presencia. No tengo nada que decir. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que permitas que tus hijos vean tu grandeza. Sé que no lo vamos a poder ver todas, Señor, pero por favor déjanos ver aunque sea un poquito, para que nunca se levante nuestro ego, para que nunca se levante nuestro orgullo, y cada día dependamos de ti, porque no hay forma que se te escape nada de nosotros, no hay forma. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Por qué no decís conmigo? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón creen que Dios es más grande que su enfermedad? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir: Dios sos más grande que mi enfermedad? ¿Cuántos aquí creen que Dios es más grande que su necesidad económica? ¿Lo puedes decir? Decir: Dios sos más grande que mi necesidad económica. ¿Cuántos aquí creen que Dios es más grande que sus problemas familiares? Dios sos más grande, decilo: Dios sos más grande que cualquier problema que podamos tener en casa. Sos más grande. Por eso yo declaro, decilo conmigo, por eso yo declaro que en ti hay poder para solucionar cualquier situación. No hay nada que no puedas hacer. Nada que no puedas hacer. Nada. Mi corazón
Que tengan una excelente semana. Que cada minuto de esta semana que acaba de comenzar, nuestra memoria recuerde que Dios es más grande que cualquier situación que vayamos a vivir. Dios es más grande. Dios es más grande. Y porque eres más grande, Señor, queremos aprender a andar bajo tu voluntad, bajo tu voz. Y si tú dices que avancemos, allá vamos. Pero si dices que nos detengamos, nos paramos en seco, Señor. Si tú dices que guardemos, guardamos. Si tú dices que no guardemos, no guardamos. Pero, Señor, que tu voluntad perfecta se haga cada día en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.